La historia de la salud pública puede ser vista como parte de la historia colectiva de la humanidad al mirar su pasado y su futuro, pues todas las sociedades han deseado desarrollar conocimientos que puedan prevenir o al menos limitar el poder destructivo de las enfermedades. A pesar que varios autores aseguran que la salud pública, como hoy se entiende, se inició en el siglo XIX en Francia, es importante reconocer los esfuerzos que el ser humano, a través de la historia de la humanidad, ha realizado para mantener y mejorar la salud individual y colectiva. Evolución histórica en el mundo. El mayor problema a través de la historia de la humanidad con relación a la salud pública ha sido el concerniente al control de las enfermedades transmisibles, la conservación del medio ambiente, la provisión de agua y alimentos de buena calidad y en forma suficiente, la provisión de los servicios de atención médica y el apoyo y rehabilitación a las personas con alguna discapacidad. El énfasis que se da a cada componente ha variado de acuerdo con cada época. En la Edad Antigua, el saneamiento y el cuidado de la vivienda ya se encuentra 4000 años antes en la antigua India. Esto es atestiguado por las excavaciones del Valle de Arapa en el Punjab, en las que se encontraron evidencias de cómo estas antiguas ciudades fueron planeadas de acuerdo con legislaciones sobre urbanismo con diseño rectangular y contaban con baños y drenajes para la disposición de excretas. El pueblo hebreo, a través de la ley mosaica, ha consignado en el libro del Levítico del Antiguo Testamento, 1500 años antes de Cristo, el primer código sanitario de la humanidad, el cual llama al ordenamiento personal, una dieta adecuada y un sano comportamiento sexual como pilar para la prevención de las enfermedades. En la cultura hebrea nace también el concepto de aislamiento para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas como la lepra y se insiste en la desinfección de vestidos, vivienda y objetos. En Grecia, hace ya 2400 años, en la escuela de Kos, Hipócrates usó los conceptos de epidemia y endemia derivados de epidemieion y endemieion como medio de aplicar la perspectiva comunitaria a la comprensión de las enfermedades. Roma realizó aportes debido a su sistema de alcantarillado y la calidad del agua, además de la creación del hospital Iatreia. Durante la República no se avanzó más, pero en el siglo I se menciona la valetudinaria o enfermería para los esclavos, que también se usó por hombres libres. En otra cultura, en la antigua China, la medicina tradicional descubrió que las enfermedades podrían contagiarse y que podían causar grandes epidemias. Fueron los médicos chinos los primeros en utilizar las inoculaciones de las viruelas como método preventivo contra la enfermedad. Durante la Edad Media, la salud pública en esta época se traduce en beneficencia. La cultura grecorromana fue preservada y transmitida a Arabia en el oriente y más tarde al occidente. Los árabes hicieron sus propias contribuciones a la medicina y a la salud pública. Su valioso aporte se consigna en el Canon de Avicena, donde se habla de la prevención de las enfermedades y del carácter contagioso de la tuberculosis. A la dieta se le dio gran importancia en la prevención de las enfermedades. Entre el periodo 500 y el año 1000 se le conoce como la época del oscurantismo. Los problemas de salud se consideraron en términos mágicos religiosos. Ambos, los cristianos y los paganos, atribuían la salud y las enfermedades a fuentes sobrenaturales. En el siglo desaparece la escuela de Salermo, que en su régimen Sanitas Salernitarum refleja la historia de la higiene al presentar un recuento de las medidas de salud pública de la época. En la Edad Media se dieron dos grandes epidemias llamadas la plaga de Justiniano y la muerte negra. Entre estas dos, Europa y el Mediterráneo fueron afectados por grandes y pequeños brotes de enfermedades como lepra, peste bubónica, viruela, difteria, sarampión, tuberculosis, escabiosis, erisipela, antrax y tracoma. Las medidas de protección se basaron en una mezcla de ideas médicas y religiosas. Con la necesidad de controlar la transmisión de enfermedades contagiosas, se adoptó el concepto de aislamiento y aparecieron en esta época los leprocomios como una acción de... En la Edad Moderna, la salud pública se transformó con el Renacimiento, se consolidó su lado teórico y práctico. Para entender la historia de la salud pública en el periodo de transformación que comienza con el Renacimiento, se deben considerar el lado teórico y el lado práctico. Mientras se daba el rápido crecimiento de la ciencia, la práctica de la salud pública recibía poco o ningún beneficio de estos avances. Sin embargo, los conocimientos básicos que se adquirieron fueron los fundamentos sobre los cuales se erigió la moderna salud pública. Estos avances se dieron en forma desigual en el tiempo y variaron de acuerdo con áreas específicas de conocimiento. En algunos casos fueron definiciones elementales y en otros sólidas.
los conocimientos tan importantes como el que se generó a través de las observaciones de Andreas Vesalius, quien en 1543 publicó su gran obra de anatomía De Humanis Corporis Fabrica, que constituye el punto de partida de la moderna anatomía humana. Al tiempo que William Harvey descubrió la circulación de la sangre, dando las bases para entender el cuerpo como una unidad funcional, las ciencias naturales se caracterizaron en esta época no solamente por el uso creciente del método experimental, sino también por tratar los fenómenos naturales en forma matemática. Esta tendencia contribuyó a empezar a usar matemáticas con fines políticos, dando extraordinarias bases para el futuro de la salud pública. Otro hecho importante lo constituyó la primera teoría científicamente consistente creada por Giordano Fracastoro para explicar las enfermedades contagiosas. En su tratado clásico sobre el contagio, describió en forma clara y concisa el tifus. Este siempre se había asociado con la guerra, el hambre y la pobreza, y era una verdadera amenaza cuando se presentaba hacinamiento acompañado de falta. Edad contemporánea. Como lo comentaba Milton Terris, la salud pública en el sentido en el que hoy se entiende comenzó en Francia. Richardson, el colega de John Snow en 1855, aseguraba que los ingleses se encontraban rezagados con respecto a la salud pública de Francia, ya que allí el desarrollo se fundamentaba en la investigación científica y además a los franceses les interesaban todos los aspectos de la salud pública y no solamente las enfermedades epidémicas. La Revolución Francesa, como raíces de estos grandes cambios, uno de los más significativos resultados de la reforma en el tratamiento de los pacientes mentales que tuvo lugar a comienzos del siglo XIX, fue la creación de asilos, instituciones que compartieron grandes progresos en la utilización de estándares profesionales y atención más humanizada. Una de las cosas que el Estado español reglamentó desde muy temprano fue el ejercicio de la atención médica. Ya desde 1797 el rey disponía castigar a los que ejercieran medicina, cirugía y farmacia sin debido título. En 1887 se crea la Junta Central de Higiene. Entre tanto, este vacío se sigue llenando por los hospitales de caridad. En 1848, con el movimiento de la Reforma, se crea en Inglaterra el Consejo General de Salud, teniendo una gran influencia en Europa y América. En 1854, unos 20 años antes de aceptar la teoría de los gérmenes como causa de la enfermedad, John Snow en Inglaterra la utiliza para explicar el cólera, adelantándose al conocimiento aportado por la microbiología. Se puede decir que la aparición del microscopio abrió las puertas de la era bacteriana. Luego, en 1860, Pasteur estudia el proceso de la fermentación, encuentra que es el resultado de microorganismos vivientes y encuentra cómo prevenir esta condición con el proceso ahora llamado de pasteurización, aplicado a los alimentos. En ese mismo estudio también descubre la existencia de microorganismos anaeróbicos. La década de 1880 se puede considerar como la de oro de los descubrimientos bacteriológicos, demostrándose la existencia de organismos causantes de varias enfermedades. Es de destacar la creación en 1870 por Otto von Bismarck, canciller de Prusia, de los seguros sociales, organización que buscó proteger al trabajador y en algunos casos a la familia. En plena Segunda Guerra Mundial, 1942, un economista inglés, William Beveridge, impulsa un nuevo concepto de seguridad social, el concepto sistémico. Este visionario hombre plantea los conceptos fundamentales de la seguridad social: universalidad, solidaridad y equidad, e insiste en el derecho de cada ciudadano a ser protegido y a alcanzar el acceso al llamado mínimo vital. La década del 60 y del 70 del presente siglo se caracterizaron por el auge del concepto de asistencia pública y el intervencionismo del estado de la salud. Se crean sistemas nacionales de salud y se propone que los sistemas únicos de salud de carácter público son la solución a los problemas de baja cobertura, mala calidad y persistencia de enfermedades prevenibles. En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud propone la meta más ambiciosa para toda la humanidad, salud para todos, en el año 2000. Y en 1986 se reúnen en Ottawa, Canadá, los representantes de los países desarrollados, promulgándose la famosa Carta de Ottawa en favor de la promoción de la salud. Se empieza a posicionar un importante concepto: la cultura de la salud y la búsqueda del hábitat saludables.
La salud pública en el siglo XXI. El siglo XX fue testigo de grandes avances en el conocimiento científico, al tiempo que de control de diferentes enfermedades transmisibles y de importantes cambios demográficos como consecuencia de la denominada segunda transición demográfica. En esta tercera etapa de transición se caracteriza por disminución en las tasas de natalidad y fecundidad, bajas tasas de mortalidad infantil y envejecimiento de la población, lo que lleva a la transición epidemiológica con fuertes cambios en el perfil de morbimortalidad, destacándose el cáncer, las enfermedades cardíacas, las cerebrovasculares, los accidentes y la violencia como primeras causas, al tiempo con nuevas y viejas enfermedades transmisibles como el SIDA, el síndrome respiratorio agudo severo, SRAS, la malaria, la tuberculosis y la reaparición en los países de desarrollo de las pandemias de cólera. En esta época hay un surgimiento de la nueva salud pública. Esta nueva salud pública basa su diferencia en una comprensión global de las formas en que los estilos de vida y las condiciones de vida determinan el estado de salud y es un reconocimiento de la necesidad de movilizar recursos, realizar inversiones razonadas en políticas, programas y servicios que creen, mantengan y protejan la salud, apoyando estilos de vida sanos y creando entornos que apoyen la salud. Es por esto que en enero de 1997 el Consejo Ejecutivo de la OMS recomendó impulsar el desarrollo conceptual de las FECS, funciones esenciales de la salud pública, como forma de contar con una herramienta para implementar la renovación de la política de salud para todos en el año 2000. La salud pública a través de la historia ha reflejado la interacción de tres fenómenos básicos, según Arthur Bisseltear. Primero, la naturaleza y severidad de la enfermedad. Segundo, las teorías acerca de la causa de la enfermedad y las prácticas en relación con su control y tratamiento. Y tercero, el carácter de las circunstancias de la ideología social predominante. Por otra parte, es importante resaltar que la pandemia COVID-19 ha sometido a una gran exigencia a los sistemas de salud público de todo el mundo y ha puesto de manifiesto las deficiencias de la atención de la salud de las poblaciones desatendidas y vulnerables. En el contexto de los determinantes sociales de la salud, es fundamental centrarse en la preparación del sistema de salud para proteger la salud de toda la sociedad frente a las viejas amenazas, las nuevas tecnologías perturbadoras y los mayores desafíos como son los microorganismos resistentes a medicamentos y las nuevas amenazas. Ejemplo, la pandemia actual, el cambio climático, la politización de la información y la desinformación sobre la salud. Nuestros sistemas de salud deben ser sólidos y resilientes. Su respuesta debe incluir a quienes ahora sufren de manera desproporcionada, los pobres y los vulnerables.